Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en Mateo capítulo número 10 hasta este punto y lo que vimos en los últimos capítulos que hemos visto Mateo desde el 1 hasta acá? Hemos visto a Jesús y a su ministerio y es lo que nos ha mostrado la Biblia claramente en estos capítulos. Vimos cómo Él ha sanado, cómo echó fuera demonios, cómo resucitó a la gente de la muerte, cómo más importantemente predicó el reino de los cielos, que es el Evangelio, para que la gente fuera salva. Porque Dios quiere que todos sean salvos. Ese es el deseo de Dios. Entonces vimos que Él fue de lugar a lugar, ciudad a ciudad, pueblo, sí, y a predicar el evangelio para que la gente conociera la verdad. Llegamos a Mateo capítulo 10 y en estos versículos vemos algo muy importante, que ahora es el turno de los discípulos. ¿Se acuerdan que cuando terminamos Mateo capítulo 9, una parte muy importante de lo que vimos en la Biblia fue que Él miró a la multitud y dijo que hay mucha mies, mucho por cosechar? ¿Y qué pidió a los discípulos que oraran? Por obreros. ¿Por qué? Porque hay mucho por hacer, mucha gente que necesita escuchar el evangelio para que sea salva, porque es lo que Dios quiere para nosotros, para el mundo, ¿sí? Entonces ahora Él, desde el capítulo número 9 final al capítulo número 10, vemos que ahora los discípulos comienzan a salir, porque Él los envía, ¿sí? Para ir y hacer exactamente lo mismo, porque Él quiere que ellos vayan y prediquen el evangelio. Ahora es el turno de los discípulos, es el turno de ellos ir a hacer la voluntad de Dios. Ya vieron lo que Jesús hizo, ahora es tiempo de ir y ponerlo en práctica. Y esto es muy importante que entendamos, es la misma misión, pero es otra fase de la misión. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver las instrucciones que Jesús le da a sus discípulos antes de que ellos salgan. Son instrucciones para la misión que ellos van a ir. Si Jesús sabe lo que va a ocurrir, sabe lo que ellos van a experimentar, Él lo ha experimentado, es Dios, es omnisciente Dios. Si Jesús les ayuda para que se preparen con anticipación a lo que se les viene. Es lo que nos gusta a nosotros, ¿sí? Que alguien nos diga, oye, que tenga experiencia, nos diga, oye, yo ya he estado ahí, así es como funciona. Hay veces como tercos nosotros no escuchamos, ¿sí? Pero debemos escuchar. Si una persona ya ha estado ahí en ese lugar, ya ha hecho lo que vamos a hacer, queremos saber cómo es, queremos saber que nos ayuden. Más aún Dios aquí que ha pasado por esto, le dice a los discípulos, ok, es tiempo de que ustedes se preparen, que escuchen lo que les voy a decir, porque viene esto en su futuro. Entonces es importante lo que viene acá. Mateo capítulo 10, versículos 16 al 25. Dice la Biblia lo siguiente, dice Jesús, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como y sencillos como y guardaos de los hombres, porque os entregarán los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Es tremendo lo que iban a pasar los discípulos de Jesús. Versículo 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esta parte es muy importante que hagamos como un paréntesis acá. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí no está hablando de salvación del alma, porque la salvación del alma claramente la Biblia nos muestra en muchos otros versículos que no es por medio de obras, sino es por la gracia de Dios. A nosotros al confiar en Dios no hay nada que podamos hacer para salvarnos, pero cuando habla acá de salvación está hablando de la situación en que ellos se encuentran. Miramos el contexto, siempre lo que la Biblia dice, y está hablando de que, oye, van a estar en situaciones difíciles, pero no se preocupen, perseveren en esa situación difícil, Dios los va a socorrer. Dios los va a rescatar, porque ellos iban a ser entregados, lo que acabó de hablar Jesús, versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, ¿qué dice ahí? A la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Beelzebú, que es básicamente el demonio, Satanás, ¿cuánto más a los de su casa? Y aquí termina Jesús.
Sí, con este pasaje. Sigue más y vamos a ver más adelante un poco como él explica un poco más acerca de lo que va a ocurrir con ellos y las advertencias, las instrucciones que él continúa dándoles. Pero acá vemos unas instrucciones muy claras que nosotros podemos aprender de lo que él le dio a sus discípulos. Acuérdense que en lo que vimos la vez pasada con el pastor Jason fue que él eligió a los 12 para enviarlos en la misión, pero ahora lo que nos damos cuenta es que él comienza a darles más instrucciones acerca de lo que se viene adelante y comienza a prepararlos a ellos y a alistarlos para que puedan cumplir la misión a la cual fueron llamados. Entonces, como punto número uno, algo que aprendemos de esto es que debemos prepararnos. Si Jesús básicamente acá a sus discípulos está diciendo, ok, es tiempo de que ustedes se preparen, porque debemos prepararnos, debemos estar listos para el momento en que llegue la ocasión, la situación que va a venir en nuestra vida. Los 12 están a punto de salir, ya han andado con Jesús, alrededor de 1 año y medio han estado con él, han visto cómo Jesús ha hecho lo que ellos van a hacer, han sido entrenados y ahora es tiempo de salir y cumplir con la misión de Dios para ellos. Pero antes de esto, Jesús da claras instrucciones acerca de la misión. ¿Para qué? Para que se preparen espiritualmente y para que se preparen mentalmente, ¿sí? Entonces, Él los envía y vemos algo muy curioso. Mira el versículo número 16 conmigo acá. Es importante que notemos esto. Cuando Jesús los envía a ellos, Él sabe a dónde van a ir. Él no los envía diciendo, no sé qué va a pasar, pero ahí los envío. No, Él sabe a dónde van a ir. Él sabe lo que va a ocurrir. Él sabe exactamente lo que ellos van a hacer, cómo va a funcionar todo, porque Él es Dios, omnisciente Dios. Significa omnisciente que conoce todo. ¿Sí? Jesús sabía. Acá podemos ver un claro recordatorio de quién los envía. Es Dios. Él sabe qué es lo que va a pasar. Es su misión. ¿Sí? Dios todo lo sabe y antes de que algo ocurra, Él lo sabe. Conoce el futuro, conoce lo que puede ocurrir. No hay nada mejor que nos pueda preparar sino Él, solamente Dios. ¿Sí? Él dice, aquí los envío como ovejas en medio de lobos. Y Él sabía a dónde iban ellos. Entonces los va a preparar. Algo que debemos saber es que Dios sabe. Es la mejor persona que nos puede preparar para lo que se viene. ¿Sabes qué es algo de lo que nos inquieta muchas veces a nosotros? La incertidumbre. ¿Te inquieta o no te inquieta? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Hay gente que se desanima muy fácilmente sin saber qué es lo que va a pasar. Entonces que yo les digo, a muchas personas que yo digo, hermano, no escuches tanta noticia. Porque escuchan noticias y ¡pum! Se apagan. No, hoy no salgo porque algo va a pasar hoy. Nada, hermanos. Dios sabe, debemos de confiar. Debemos de tener un plan, vivir para Él y confiar que Él sabe lo que va a ocurrir. Mira lo que dice Isaías capítulo 46, versículo 9 al 10. Dios lo dijo claro a su gente, a la nación de Israel con Isaías. Les dijo que Él sabía, sí, lo que iba a ocurrir, que no hay, ellos tenían que, lo dicen dos maneras. Uno, en la razón de que ellos necesitaban no preocuparse, pero también lo decía hay veces para decir, oye, ustedes saben lo que se viene, sí, estén preparados. Isaías 46, versículo 9 al 10, dice esto Dios. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Dice versículo 10, que anuncio lo por venir, lo que viene desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que. Entonces, ¿quién es nuestro Dios? Nuestro Dios es el que sabe lo que va a ocurrir desde el principio, desde antes que ocurra. Y eso es muy importante para nosotros reconocer cada día porque sabemos a quién debemos ir para que nos ayude con el día. ¿Sabes qué hago cada mañana cuando me levanto? Número uno, agradezco a Dios porque Él me dio otro día de vida. Número dos, ¿sabes qué hago? Digo, Dios, ayuda. Tú sabes lo que va a pasar. Tú sabes cómo va a ir ese. Ayúdame a vivir para ti. Él es el único que nos puede ayudar. A nosotros nos llegan sorpresas por aquí y por allá. ¿Pero tú crees que algo sorprende a Dios? No, nada lo sorprende a Él. Porque Él sabe lo que va a pasar. Entonces Dios es digno de que lo escuchemos. Es importante leer la Biblia. No hay nadie como Él que conozca el pasado, el presente y el futuro. Y esto lo ha demostrado varias veces desde el principio. Acuérdate de lo que pasó con Adán y Eva. ¿Quién advirtió a Adán y Eva de lo que podría pasar si ellos comieran de la fruta? Dios. Les digo, si ustedes comen, ciertamente morirán. Y murieron porque comieron de la fruta. Dios les advirtió.
Y hubiera sido sabio de ellos haber escuchado a Dios. Mira aquí en Génesis capítulo 15, versículo 13 al 16. Esto debe ser para ti asombrante. Por eso es que cuando la gente estudia profecía es importante conocer. ¿Por qué? Porque nos dice y nos cuenta acerca de un Dios que conoce lo que va a ocurrir. Y esto debe ser para nosotros increíble, porque ninguno de nosotros acá podemos hacer esto. Ningún otro Dios puede hacer algo semejante. Dioses falsos. Solamente el Dios de la Biblia puede decir lo que va a ocurrir. ¿Y sabes qué pasó? Una instancia muy importante, y para mí esto es increíble. Cuando estudio Génesis, Dios le dijo a Abraham lo que iba a ocurrir con Israel en Egipto antes de que ocurriera. Mira lo que dice acá, Génesis capítulo 15, versículo 13 al 16, dice la Biblia. Entonces Jehová dijo a Abraham, dice, ten por ciento que tu descendencia morará en, ¿qué dice acá? ¿En dónde moraron ellos? Y será esclava allí. ¿Fueron esclavos? Dice, ¿y será oprimida por cuántos años? ¿Pasaron 400 años allá? Versículo 14 dice, mas también la nación a la cual servirán, ¿qué dice ahí? Dios juzgó a Egipto. Y después de eso saldrán con gran riqueza. ¿Cómo salieron los israelitas de Egipto? Como ricos, con las joyas de los de Egipto. Dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no he llegado a su colmo la maldad del amorreo saca. Entonces Dios le dijo a Abraham exactamente tal y como iba a ocurrir con la nación de Israel en el futuro. Porque es el único Dios que puede hacer esto. Y tú y yo seríamos sabios de entender esto y de ir a Dios cada día y decir, Dios, ayúdame. Jesús sabía lo que iba a ocurrir con los discípulos. Les dice a ellos constantemente lo que va a ocurrir en el Nuevo Testamento. No sé si te acuerdas en los evangelios. Él le decía, oye, voy a morir. Y ellos decían, no va a pasar, Dios. Y voy a resucitar al tercer día. Y ellos decían, no, pero no vas a morir. Murió Jesús en la cruz. ¿Y qué hizo? ¿Y ellos creyeron? No, no escucharon. Sí, después vieron y creyeron. Pero debieron haber creído, porque Dios siempre cumple lo que dice. Y Él sabía lo que iba a ocurrir. Sí, Dios Jesús sabe lo que va a ocurrir cuando envía a sus discípulos en la misión. Ellos debían escuchar y aplicar lo que Él les dijo. Sería sabio de nosotros si hacemos lo mismo en todo momento. Sí, número uno, Dios sabe. Número dos, acá preparándonos, Dios nos da las instrucciones necesarias. Cuando vemos acá lo de los discípulos y aprendemos de esto, no solamente les dice, oye, los envío como ovejas en medio de lobos, sino después, ¿qué les dice? Les dice que ustedes deben ser prudentes como las serpientes y deben ser sencillos como las. Y vamos a ver qué significa esto. Jesús dio instrucciones muy importantes a sus discípulos. Él sabía que iban como ovejas en medio de lobos. Y esto muestra algo muy importante acerca de nosotros. Muestra la delicadez, pero también la manera en que debemos de vivir. ¿Qué tan buenas son las ovejas para protegerse en el campo? Hermano Roger, deme unas características de las ovejas que ellos tienen para protegerse. No, hermano Roger. No. Ahí comenzamos mal. Pero en la realidad, las ovejas son indefensas. La verdad, no tienen mucho. ¿Sí? ¿Y qué necesitan las ovejas? Que las guíe y las protege. Las ovejas son animales dependientes. ¿Qué significa dependientes? Que dependen de alguien, dependen del pastor para que los guíe y las proteja. No tienen garras, no tienen colmillos, no son veloces. Y así somos nosotros. Somos propensos a caer. ¿Alguno de ustedes ha visto ese video que llega y ¡prum! Salta una oveja en un hueco y la saca el pastor? ¿Y qué hace la oveja después? ¡Prum! Vuelve a saltar en el hueco. ¿Somos nosotros así o no? Sí, y los discípulos de Jesús también eran así. Somos frágiles, propensos a extraviarnos. Dependemos de Dios. Los discípulos dependían de Dios 100%. Eso es importante entender. Dependían de Dios 100%. No podían pensar que iban a triunfar con sus propias fuerzas. Nosotros estamos en la misma situación. No puedes pensar que tú puedes triunfar en la vida con tu inteligencia y fuerza. Necesitas a Dios. Te animo a que después del servicio bajes y mires el dibujo que colocamos abajo. ¿Quién lo ha visto? ¿Sí? ¿Buen dibujo o no buen dibujo? ¿De quién es la historia? De David contra. ¿Y qué dice arriba? A ver si lo leyeron.
Que a veces miramos imágenes pero no leemos palabras. Entonces arriba está mostrando un versículo muy importante. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29 creo que es, en el cual dice que lo débil, ¿sí? Y lo que no es, escogió Dios para vencer a lo fuerte. Está hablando de lo fuerte de este mundo. Y abajo dice, el que gloríese, se gloríe en el Señor. ¿Por qué? Porque David dependía 100% de Dios para cumplir la misión que Dios lo había enviado a cumplir. Nosotros dependemos 100% y quiero que los niños acá entiendan que dependemos de Dios 100%. ¿Sí? No somos fuertes, no somos inteligentes, no tenemos millonadas de millonadas, pero tenemos a un Dios el cual nos puede hacer lo que necesitamos ser en el momento oportuno. Entonces es importante que dependamos. Por eso Dios los llamó, los envió como ovejas entre lobos. Porque son como ovejas, necesitaban depender de Dios. Pero no solamente les dijo esto como instrucción, les dijo que debían ser prudentes como serpientes. Jesús no mandó a sus discípulos a defenderse o a atacar, sino a ser prudentes. ¿Qué significa esto? Prudentes significa ser cautelosos, vigilantes, moverse con cuidado, observando, midiendo todo, analizando todo. Eso es lo que tú y yo necesitamos hacer en nuestra vida. Siempre analizar, siempre mirar, siempre pensar, orando, leyendo la palabra y caminando cada día. Pero es necesario que vivamos de esta manera. Tú y yo no podemos creer a toda persona que viene y nos habla y nos diga, oye, tal y tal cosa. No, déjame analizar un momento. Si tú me das tanto dinero, mañana ganas el triple. No, no, no. Si tú inviertes en la lotería, seguro. No, no, no. Si tú vas a este Dios o si tú vas a esta persona y le dices su problema, te va a ayudar. No. Hay que mirar y tener cuidado. Si tú miras esto, no. Todo lo debo de medir. Debo ser cuidadoso con lo que veo, cuidadoso con quien ando, cuidadoso con lo que escucho. ¿Sí? A los discípulos Dios les dijo que debían ser prudentes, que debían ser cautelosos, ¿sí? Mirando dónde iban, dónde pisaban, evitar peligros necesarios. ¿Dónde habitan las serpientes? ¿Será que hoy vamos a ver una serpiente entrando acá? Creo que hay veces no entendemos a las serpientes. Sabes que a mí me gusta ver videos de serpientes. Mi mamá detesta las serpientes, pero no está acá, está con los niños. Menos mal, porque ahorita estaría así. Solamente el hablar de ellas le eriza la piel. Pero las serpientes son malentendidas, ¿sí? Muchas veces la gente no las entiende. Piensa uno que la serpiente va a salir de allá del pasto y va a venir acá y es porque me quiere picar a mí. Es lo que la mayoría de la gente piensa de las serpientes. ¿Pero son así? No. Cuando estudias las serpientes te das cuenta claramente que ellas solamente quieren hacer su vida y vivir, sobrevivir, ¿sí? No quieren meterse en el camino de nadie. Por eso es que están camufladas, porque no quieres que las molestes. ¿Dónde se ponen las serpientes? Debajo de las rocas, en huecos, en donde no tienes que mirar. Allá tú, si te pones a mirar sin ser cauteloso y prudente, te van a picar una. Pero las serpientes no están ahí para lanzándose y haciendo cosas bobas. No, son muy inteligentes en lo que hacen. ¿Sí? No buscan lucha, no buscan guerra. Se van a defender si las van a atacar, pero no buscan luchar. Antes quieren salir corriendo si alguien las agarra. El instinto de una serpiente no es atacar, sino es conservar su vida. Jesús quería que sus discípulos fueran prudentes en todo lo que hacían, que analizaran bien las cosas. Después le dice que debían ser sencillos como palomas. Palomas en esos tiempos eran animales considerados limpios y sin maldad. Eso nos muestra lo que Jesús buscaba en sus discípulos. Las palomas no son animales violentos, sino símbolos de paz. Nunca sus discípulos debían ser personas agresivas, siempre pacíficas en la misión que iban a cumplir. ¿Sí? Y eso a veces es difícil, porque a veces nos encontramos con personas que no son tan buenas con nosotros. A veces nos encontramos a personas que a veces pensamos de ellos como enemigos y queremos atacar como hemos visto anteriormente. Pero ¿qué nos dice Dios que debemos hacer? Ser como palomas. Hay veces queremos ser altivos, ¿sí? Y alargarnos y como hacen los gallos cuando quieren pelear, ¿qué hacen los gallos? Hermano Roger, ¿qué hacen los gallos? Qué bueno que hermano Roger sentó ahí que me ayuda con los ejemplos. ¿Qué hacen los gallos, hermano Roger? No, pero ¿qué hacen con el pecho? Saquen el pecho, ¿sí?
Y hay veces queremos ser así nosotros en la vida cuando vienen situaciones de dificultad, pero ¿qué ocurre? Así es como Dios nos llamó a ser, nos dijo que debemos ser sencillos como gallos. No, sencillos como palomas. ¿Qué hacen las palomas cuando vas detrás de ellas? Se van, evitan, ¿sí? No es de ellas irse a pelear, son pacíficas. ¿Qué quería Jesús de sus discípulos? Que fueran astutos confiando en Dios. Tal como lo fue Jesús, discerniendo todo, llenos de paz y libres de maldad. Es la manera que Jesús quería que hicieran la misión, la actitud que Él quería que ellos tuvieran al ir por el mundo. Algo más que debemos entender de lo que ellos les manda a ellos para prepararse es que Dios permitiría ciertas cosas en su vida con un propósito muy importante. Dios quería que ellos supieran que iba a permitir unas cosas que para que la gente escuchara, especialmente los gobernadores en esos días y los gentiles. Debes saber que hay veces Dios permite y coloca a su gente en situaciones para que prediquen el evangelio a los que no conocen. Y es lo que Él hizo con sus discípulos. Y lo hizo en el Antiguo Testamento también. No sé si te acuerdas de la historia de José. ¿Te acuerdas la historia de José? No José, el padre de Jesús, sino José en el Antiguo Testamento, el cual fue vendido por sus hermanos. Yo creo que cuando leí esa historia por primera vez, yo decía, en cualquier momento Dios va a llegar y lo va a sacar de acá. Sus hermanos lo agarraron, lo tiraron a ese hueco. En cualquier momento Dios va a enviar a alguien para sacarlo de ahí. Fue vendido como esclavo. En cualquier momento Dios lo va a librar de esa. Fue metido a la cárcel injustamente. En cualquier momento. Y eventualmente sí vino. Pero era el momento oportuno. Dios permitió que todo esto ocurriera con su vida para que Él pudiera salvar a miles y miles de personas y pudiera ayudarlos a su gente también cuando vino el momento de la hambruna y la sequedad. Dios permitió que ocurrieran diferentes cosas. El exilio de Israel en Babilonia, Dios permitió esto y podemos ver que a través de esto muchas personas conocieron a Dios en el Nuevo Testamento. La persecución de la iglesia en Jerusalén fue para que la iglesia que estaba muy cómoda en Jerusalén saliera y cumpliera Hechos capítulo 1 versículo número 8 y fueran a Judea, a Samaria y a los últimos lugares de la tierra. Pablo en la cárcel, Pablo cuando su barco se quebró en Malta. Todo fue para que la gente escuchara el evangelio. Y hay veces Dios permite que estemos en situaciones incómodas, difíciles, pero Él tiene un propósito con todo. No se te olvide que Dios es omnisciente. Él sabe. Él sabe exactamente lo que está pasando contigo ahora. Sabe exactamente lo que va a ocurrir en la situación que vas a estar. Y Él dice, no te preocupes, yo ya sabía. Para mí no es sorpresa. Entonces, unas preguntas acá. ¿Estás preparado para la misión a la cual Dios te llamó? Espero que sí. ¿Tienes la actitud correcta hoy en el momento que te llegue la situación? ¿Dependes de Dios en tu día a día? ¿Estás cumpliendo la misión dada por Dios? La única preparación necesaria es caminar con Dios cada día. Es lo que iba a ayudar a sus discípulos en la misión que ellos tenían. Haciendo su voluntad, Dios nos prepara para cumplir y triunfar en su misión. Número 1, debemos ir preparados. Ya sabemos cómo. Sí, caminando con Él cada día. Número 2, Dios nos guiará. Y esto es importante para los discípulos entender también. Ve conmigo a Mateo capítulo 10, versículos 19 al 20 conmigo. Mateo capítulo 10, versículos 19 al 20. Entonces, número 1, Jesús los envió y básicamente antes de enviarlos los preparó y les dijo, ok, es importante que ustedes sepan que van como ovejas. Dependen de mí 100%. Es importante que vayan ustedes siendo prudentes como serpientes, cautelosos. Es importante que vayan siendo sencillos como palomas, no a guerrear, sino llenos de paz, ¿sí? Personas prudentes, sencillos. Y después Él les dice algo muy importante. Mira lo que les dice acá. Jesús sabía que sus discípulos iban a llegar a situaciones complicadas. Él sabía. De pronto iban a tener temor porque iban a tratar con otras personas que no conocían, personas airadas contra ellos, ¿sí? Y el temor iba a tratar de entrar en sus corazones. Por eso dijo lo que vamos a leer en un momento. Querían que supieran que no debían preocuparse por nada. Dios estaría con ellos en todo momento, guiándolos. Mateo capítulo 10, versículo 19 al 20. Mira lo que dice acá Jesús a sus discípulos. Dice, mas cuando os entreguen, ¿qué dice ahí?
O sea, cuando llegues el momento de dificultad, sé que va a llegar, cuando llegues a ese punto en el cual yo sé que vas a llegar, dice, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado, ¿qué dice ahí? Lo que debéis hablar, que habéis de hablar. Versículo 20 dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces, ¿qué debían hacer ellos cuando llegaran al punto en el cual Dios sabía que iban a llegar al punto de dificultad? Debían de no preocuparse. A veces no confiamos en Dios y nos preocupamos. Pero Jesús les dijo a sus discípulos, van a llegar a ese punto, no se preocupen cuando lleguen ahí. No debían preocuparse en ninguna situación. Ve conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 33. La Biblia es clara con esto. No es de nosotros cristianos vivir preocupados. No es de nosotros cristianos tener una actitud de preocupación constante. No es de nosotros. No nos pertenece. Cero. Sí, porque tenemos a un Dios que lo sabe todo, que está en control de todo. No es de nosotros, cristianos, vivir preocupados. Mira lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 33. Cuando él estaba hablando a la gente, les dijo lo siguiente: no deben de estar preocupados, más deben estar no deben estar preocupados, más deben estar enfocados. Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su voluntad. Dice, y todas estas cosas os serán. Dice, no te preocupes, enfócate en la misión que Dios te ha dado, enfócate en hacer la voluntad de Dios en tu vida, enfócate en vivir para Él y el resto vendrá. La solución vendrá. ¿Sí? Entonces, es lo que debían pensar los discípulos. Debían estar enfocados en la misión, no importa lo que llegara. Dios estaba encargado de esto y Dios iba a cumplir lo que Él siempre cumple, que es su palabra. No debían preocuparse. Si estaban en la cárcel, no debían preocuparse. Si llegaban un momento en el cual los querían apedrear, no debían preocuparse. Si estaba la gente odiándolos, no debían preocuparse, porque Dios sabía lo que estaba haciendo. Ellos solamente debían de enfocarse en la misión y obedecer. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, ellos vivían de esta manera. Por eso es que Pablo constantemente escribe acerca de eso, y otros discípulos. Vamos a ver que Pablo y Pedro dicen lo mismo, porque en su mente ellos sabían, si yo estoy enfocado, yo no me preocupo. Y ese es el problema. ¿Sabes cuándo nos comenzamos a preocupar? Cuando dejamos de enfocarnos en Dios y comenzamos a enfocarnos en el problema y comenzamos a enfocarnos en nosotros. Ese es el problema que tenemos siempre. Dejamos de enfocarnos en Dios y en su palabra y sus promesas, nos enfocamos en el problema y nos enfocamos en nosotros. Grave. Como cristianos no debemos enfocarnos en nosotros, ni debemos enfocarnos en el problema, debemos enfocarnos en Dios y su palabra, sus promesas. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 dice, repite lo mismo, dice, por nada estéis afanosos o preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dice, bueno, yo sé que te va a llegar ese problema, tíraselo a Dios. Es lo que dice la Biblia. Ve a Dios y Dios, aquí está, ayúdame con esto. ¿Sí? Dice, y la paz, versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos no dice cuando pienses en el problema. Dice, guardará todo esto en Cristo Jesús. Él nos va a ayudar. Mira, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Todo debe ser llevado a Dios. Y eso es lo que Pablo quería que entendiéramos, lo que Jesús quiere que sus discípulos entiendan, lo que Pedro acá quiere que nosotros entendemos hoy. Todo debe ser llevado a Dios. ¿Tienes algún problema? Llévaselo a Dios. ¿Tienes alguna preocupación? Llévaselo a Dios. ¿Sí? Tu hijo, tu familiar al otro lado del mundo tiene un problema. La verdad es que se nos salen las manos. Llévaselo a Dios. Él tiene él puede ayudarlo allá en ese punto donde está. 1 Pedro 5, 7 dice, nosotros debemos ¿qué hacer? Echar toda nuestra ansiedad ¿sobre quién? ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado dice, Él nos va a cuidar, Él nos va a ayudar. Es lo que la Biblia nos dice. Entonces no es de un cristiano vivir preocupado. No es útil para nosotros preocuparnos. Debemos confiar en Dios. Otro más, debemos saber que Dios siempre proveerá lo necesario.
Entonces Dios en estos versículos, volviendo a Mateo capítulo 10, vuelvan conmigo acá, Mateo capítulo 10, versículo número 19 y 20. Entonces vemos claramente que Jesús les dice a los discípulos, van a llegar a ese punto de dificultad, pero ahí en ese punto no se preocupen, yo les voy a dar qué hablar, voy a ayudarlos, ¿sí? Pero no solamente nos muestra esto, que ellos no debían preocuparse, pero también nos muestra que Dios les iba a dar lo que ellos necesitaban en el momento oportuno. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de acá? Es que Dios siempre proveerá lo necesario, siempre lo proveerá, siempre lo hará. Dios proveía por los discípulos a manera que ellos obedecían. Dios provee por nosotros lo necesario a manera de que nosotros obedecemos. Lo que debemos decir es en evangelismo, como cuando salimos a evangelizar, y siempre lo que ocurre es que debemos solamente ir a obedecer, nada más. No debemos de preocuparnos. ¿Sabes qué es lo que pasa muchas veces? Y yo sé que pasa porque unos me han contado, no acá, sino en otro lugar, ¿sí? Y pasó conmigo. Hay evangelismo y llegan los pensamientos, ¿sí? Tú estás dispuesto a ir, quieres ir a obedecer y llegan los pensamientos. Ay, pero es que la verdad no sé si estoy preparado. Ay, pero es que no sé, la gente a veces de pronto me va a decir cosas que no me gustan escuchar. Y comienza a llegar esos pensamientos y te comienzas a preocupar y ahí perdiste la batalla. Porque te comenzaste a enfocar en lo que no ha ocurrido, en los problemas, en vez de enfocarte en Dios y sus promesas, ¿sí? Es lo que debemos de decir siempre, que Dios va a proveer lo que yo necesito, ¿sí? Solo necesitamos obedecer. El ejemplo que tengo acá es de Moisés. ¿Te acuerdas cuando Dios llamó a Moisés para que fuera a Egipto? ¿Qué debía haber hecho Moisés desde el principio? Sí, Señor, ningún problema. Pero ¿qué comenzó a hacer Moisés? Lo que nosotros comenzamos a hacer. Ay, Dios, pero esto. ¿Y qué tal que no me escucha? Y la verdad, ¿quién soy yo para ir? Y tengo un problema con la voz. Y comenzó Moisés a dar excusas y a preocuparse por cosas que ni siquiera habían ocurrido. Y Dios lo único que necesitaba de Moisés es que le obedeciera y ya. Eventualmente Dios dijo, ok, no te preocupes, voy a enviar a tu hermano para que hable por ti. Moisés perdió esa oportunidad de hacer cosas increíbles para Dios en ese segmento, hizo otras cosas porque sí obedeció, pero es lo que Dios quiere de nosotros, que obedezcamos y ya. Es el tipo de vida que Dios quiere que vivamos, de tomar pasos de fe, ¿sí? Es importante que entendemos de cómo es la vida cristiana. Dios no quiere que tú dudes cada paso. Dios lo que quiere es que tú digas, ok, Dios, te obedezco a ti, paso de fe. Hay otro paso acá. Debo de pensar en lo que va a ocurrir allá. Debo de preocuparme. Debo de decir, no sé qué va a ocurrir, tengo varios problemas. Es que la verdad no puedo mucho. No, debo decir, ok, Dios, ¿tú quieres que vaya? Ok. Debo de pensar acerca de lo que vamos a allá. No, obedecer a Dios. ¿Sí? Vivir para Él. No me voy a preocupar cada momento. ¿Sí? Debemos tomar pasos de fe. Cuando venimos a servir, hay veces uno de los problemas que tenemos en la iglesia es que la gente, es que no sé si yo soy para eso. No te preocupes. Es que no sé si Dios tiene para que yo sirva a los niños. Es que no sé si Dios me pueda utilizar a mí para ser discipulado. No te preocupes. Salta, toma el paso de fe. Es que no sé si Dios quiere que vaya a evangelizar. No, eso no es verdad. Porque la verdad es que Dios quiere que todos vayamos a evangelizar. Lo que Dios quiere es que tomes el paso de fe. Y Dios, como le dijo a sus discípulos, yo les daré que hablar en el momento que necesiten. Y es lo mismo que hace Dios con nosotros. Cuando necesitemos hablar algo, Dios nos va a ayudar, pero lo que quiere ver es fe. Es lo que siempre ha querido ver. ¿Sí? Entonces, ¿estás confiando en que Dios te va a guiar? ¿Estás confiando en que Dios está contigo en todo momento y en todo lugar? ¿Estás viviendo una vida de obediencia? Espero que sí. Debemos confiar en Dios. Nunca ha fallado. Nunca ha fallado. Al salir a evangelizar o hablar con alguien de Dios, no debemos tener miedo, debemos ir y pedir a Dios que nos guíe. Dios hará tal como lo ha prometido. Él prometió a sus discípulos que les daría lo que necesitaban hablar. Cuando nosotros salimos también nos va a dar lo que necesitamos hablar. Entonces, número 2, Dios nos guiará. Él nos prepara, Él nos guía. Número 3, sí debemos saber algo muy importante. Satanás buscará detenernos. Y es lo que le dijo a sus discípulos. Ve conmigo a Mateo capítulo 10, versículo 21 al 25. ¿Sí? Acá Jesús les hace un recordatorio constante a sus discípulos
quiere que sus discípulos sepan que Satanás quiere destruirlos. Y es algo que tú y yo debemos saber. ¿Debemos tenerle miedo a Satanás? Oh, ya. Ok, otra vez. ¿Debemos tenerle miedo a Satanás? No, no le tenemos miedo. ¿Debemos estar preparados para cuando Él nos ataque? Ok, menos mal que dijeron que sí. Sí. Entonces debemos estar preparados. Debemos saber que Él quiere destruirnos, pero no le tenemos miedo porque tenemos a Dios de nuestro lado. ¿Sí? Entonces Jesús quería que sus discípulos supieran lo mismo. Satanás quiere que ellos no cumplan con la misión que Dios les da. Satanás es nuestro enemigo. Es algo que deben tener en cuenta. Mateo capítulo 10, versículos 21 al 22, cuando habla de la división que hay acá y que puede ocurrir con la familia, el verdadero enemigo no es el hermano, ni es el padre, ni es el hijo, sino es Satanás, que crea división. Es uno de sus deseos de lo que él quiere hacer con toda persona. Mira lo que dice acá Jesús, dice: el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Dice: y seréis aborrecidos, odiados por todos, que dice ahí, por causa de mi nombre. Dice Jesús, del nombre de él. Dice, además, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. O sea, debes perseverar en la situación de dificultad. Versículo 24 dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su. Él lo que decía acá era: me pasó a mí, me ocurrió a mí, me llamaron a mí Satanás, me llamaron a mí malo, ¿sí? Querían destruirme a mí, apedrearme a mí. ¿Qué creen que va a pasar con ustedes? Pero al mismo tiempo, cuando él dice esto, es para ayudarles a que ellos sepan que él entiende por lo que ellos van a pasar. Y esto es bueno que nosotros sepamos. Entonces, debes saber que Satanás causará división con odio. Es lo que busca y con lo que ataca. Cuando hay problemas en tu matrimonio, en tu familia, de división, ¿sabes quién está atacando? Satanás. Y tú sabes. Hay veces no lo quieres admitir, pero tú sabes que es Satanás. ¿Sabes quién es el malo? No es tu esposo. Esposa mía, ¿soy yo el malo? No. Gracias. ¿Sabes quién es mala? ¿Tu esposa? No es tu esposa. No eres mal. Sí. El malo es Satanás, quien busca dividir. Él es el que quiere que haya división en toda parte. Él es el que quiere que dudemos, ¿sí?, de la otra persona. Él es el que quiere sembrar discordia. Sí, él es el que quiere sembrar odio. Lo hizo desde el principio. Lo hizo con Adán y Eva. Buscó que hubiera división entre ellos y Dios. Lo hizo con Caín y Abel. El odio llevó a que Caín hiciera lo que hizo con su hermano. Hoy lo hace con nosotros. Busca que haya división en la casa, en el matrimonio, en la familia, entre nosotros mismos acá. Busca que haya división. Debemos tener mucho cuidado. Solo hay una manera de mantenernos preparados contra esos ataques, y es caminando con Dios cada día, haciendo su voluntad. Cuando hacemos nuestra voluntad en el matrimonio, tenlo por seguro que van a haber problemas gigantescos. Cuando hacemos nuestra voluntad en nuestra familia, van a haber problemas. Cuando hacemos nuestra voluntad acá como iglesia, tenlo por seguro. Es importante que nosotros entendamos esto. Le ocurrió a Jesús, nos pasará a nosotros también. Esto es bueno saber. No somos los únicos. Jesús ya lo ha experimentado. Entiende por lo que vamos a pasar, por rechazo. Él pasó por rechazo, por odio, por división. Jesús lo experimentó, sabe cómo pasar por esto y triunfar. Nos va a ayudar. Solo en Él hay triunfo en nuestras vidas cuando viene Satanás. ¿Sí me entiendes? Solo en Jesús hay triunfo en nuestras vidas cuando ataca a Satanás. No hay otra manera de tener triunfo sobre Satanás. 1 Corintios 15, 57. Pablo lo dice muy claramente acá. 1 Corintios 15, 57. Ve conmigo acá en la Biblia. Pablo, hacia el final, terminando ya esta carta, dice lo siguiente. Él agradece a la persona que le da la victoria y nos dice exactamente quién nos da la victoria. No hay ninguna otra persona que nos pueda dar victoria como él. Dice 1 Corintios 15, 57. Dice: más gracias sean dadas a quién. ¿Que nos da qué? Por medio de nuestro Señor. No hay nadie más que nos pueda dar la victoria. Nadie más. ¿Sí? Entonces, unas preguntas acá. Número 1. ¿Entiendes e identificas bien quién es su adversario? Es importante que lo entiendas. Cuando llegue el próximo problema a tu familia, a tu matrimonio, con tu hijo, con tu hija, es importante que en la ira no vaya, o el odio no vaya a esa persona.
Porque si haces eso, van a haber graves problemas. Satanás es el enemigo, no la otra persona. ¿Entiendes cuál es el propósito que tiene el enemigo con nosotros? Él busca destruirnos. Entre más rápido entendamos esto cuando tenemos problemas, más rápido vamos a solucionar el problema. ¿Sabes qué es lo que pasa con mi esposa muchas veces? No muchas veces, pocas veces, no peleamos tanto. Pero cuando vienen los problemas, yo tengo que pensar, no es ella, es Satanás. Cuando mi hijo no se comporta como se comporta, no es él, es Satanás. Tú dices, un momento, poco. Cuando nosotros inculcamos a nuestros hijos la palabra de Dios, menos va él ir a mentir, más va él obedecer, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Sí? Cuando ellos viven para Dios, hacen la voluntad de Dios en sus vidas, menos van a hacer las cosas que nosotros no queremos que hagan. ¿Sí? Pero Satanás quiere que todos desobedezcan. Cuando mi hijo miente, ¿sabes quién es el que quiere que él mienta? Sí. Entonces no es mi hijo. Por eso es que yo no me voy en ira contra él. Yo sé quién es el que quiere desviarlo a él. Por eso es que yo hago todo lo posible para ayudarlo y guiarlo en la palabra de Dios. Por eso es que mi esposa y yo hacemos todo lo posible para que esté acá cuando es tiempo de servicio y cuando esté acá para el tiempo de evangelizar, cuando esté acá para los eventos, para todo, porque quiero que mi hijo conozca quién es Dios, porque es el único que le va a ayudar a tener la victoria en su vida. Yo lo puedo guiar, pero eventualmente él va a estar solo y yo no voy a estar acá. Lo bueno es que solo con Dios. Suena raro, pero es la verdad. Es importante que entendamos esto. Número 2, Dios nos guiará. Número 3, Satanás es nuestro enemigo. Es importante entender esto. Número 4, no se puede parar. Aquí terminamos. Mateo capítulo 10, versículo 23. Mateo capítulo 10, versículo 23. A pesar de todo lo que iba a ocurrir, una instrucción es muy clara. No debían parar. Debían seguir adelante. Había mucho que hacer para morir o quedarse en un solo punto. Mateo capítulo 10, versículo 23, dice Jesús a sus discípulos, dice, cuando os persigan en esta ciudad, ¿qué instrucción les da a ellos? Huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre, hablando de la segunda venida de Jesús. Cuando Jesús le dice esto a sus discípulos, está diciendo a ellos, cuando te ataquen, no te quedes ahí. ¿Sí? Si alguien no escucha, no pares ahí, sino que continúa. No pares, no frenes, sigue adelante. Hay mucho por hacer. Si Jesús quiere lo mismo de nosotros, quiere que nosotros no nos quedemos quietos, quiere que nosotros luchemos y nos mantengamos firmes haciendo su voluntad. ¿Qué hacemos cuando alguien no nos escucha? Cuando hablamos del Evangelio, ¿qué hacemos cuando alguien no nos escucha? Orar por la persona. Pero seguimos ahí pegándole a la misma, ¿cómo se dice? A la misma, con el martillo a la misma punta. ¿Punta se dice punta? Clavo, gracias. Mi mente. El mismo clavo. No, no seguimos martillando el mismo clavo. No seguimos a la otra persona. ¿Sabes por qué? Porque hay 100,000 personas acá. Si yo nada más voy a una persona, una vez, ¿quieren escuchar? Bien. Y eso fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Si quieren escuchar, te dejan entrar para que hables. Bien. Si no, ¿qué dijo Jesús? Sacúdete y seguimos para la siguiente casa o la siguiente ciudad. Si no te quedes ahí frenado, hay mucho por hacer. ¿Sí? Entonces, también acá es un recordatorio de nuestra responsabilidad. Debes saber algo muy importante. No es de nosotros que la gente crea. ¿Sí? No es de nosotros, no es nuestra misión que una persona crea, es nuestra misión llevarles el evangelio y predicarles el evangelio. Y ya. Si ellos quieren seguir escuchando, perfecto, hagamos discipulado. Si no quieren seguir escuchando, ok, oremos por ellos, como dice el hermano Rocha. Pero es de nosotros predicar, esa es nuestra misión. Entonces, unas preguntas acá ya terminando. ¿Has parado con la misión que Dios te ha dado? ¿Te has frenado por alguna razón? De pronto por temor, de pronto porque tuviste una mala experiencia, de pronto porque alguien no te quiso escuchar. ¿Has frenado y no has vuelto a evangelizar? Eso no debe ocurrir. No debes parar. La otra pregunta es, ¿estás siendo obediente a la misión a la cual Dios te ha llamado?
Sabes que Dios a todos nos ha llamado a evangelizar. Cada uno de nosotros acá, los que creemos, los que hemos conocido a Jesús, los que sabemos quién Jesús es y la misión que Él tiene para nosotros, debemos estar evangelizando y predicando a otras personas el evangelio. Todos hemos sido llamados a predicar el evangelio como cristianos. Nadie es excluido. Es importante que entendamos esto. Es importante que cumplamos con la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios envía a sus discípulos en esta misión. Te voy a dar un ejemplo para que entendamos todos esto. ¿Sabes qué es este lugar? ¿Alguna vez has visto un cohete despegar? ¿Alguien ha visto? ¿En YouTube? ¿Sí? ¿Por qué no me dicen? Okay. Entonces hemos visto un cohete. ¿Qué usualmente muestran cuando el cohete va a despegar? Sí, pero antes de eso, antes de que prendan los motores. ¿Mm? Sí, ¿dónde se prepara? ¿En una sala? Sí, ok. Pero usualmente, ¿qué es lo que vemos? Vemos como una sala grande. ¿Y ahí qué hay? ¿Cómo se llama esto? El centro de control, ¿sí? De comando, ¿sí? Donde todos tienen la misión. La misión no es solamente el cohete, la misión es el cohete y las otras cientos de personas sentadas en ese cuarto. ¿Se han visto eso? Si esas personas no están ahí, ese cohete no va y cumple la misión que necesita cumplir. Por eso es que muestran a esas personas, porque si mostraran solamente el cohete, nosotros pensaban, solamente el cohete. No, es el cohete más cientos otras personas sentadas ahí. ¿Y sabes qué es lo que pasa con esas personas que están sentadas ahí? Nadie está ahí por coincidencia. Nadie está ahí y se sentó en esa sala porque, aquí llegué, estaba la puerta abierta. Nadie está ahí haciendo. Todos en esa sala tienen un propósito. Todos en esa sala tienen algo que hacer. Sin eso no se cumple la misión. ¿Sabes qué es este lugar? Un centro de comando para la misión que Dios nos ha dado del evangelio. Nadie en este lugar está acá por coincidencia. Nadie en este lugar está acá porque Dios dijo, se extravió por ahí y por fin llegó. No, todos acá tenemos un propósito, ¿sí? Ya es nuestra responsabilidad de cumplir y obedecer el propósito que Dios nos ha dado. Pero todos acá tenemos un propósito de llevar el evangelio. Es nuestro centro de misión como la NASA, donde todo lo que hacemos es para cumplir la misión que Dios nos ha dado. Con el ministerio de niños, con el ministerio de adultos, misiones en otros lugares. Es un centro de comando para cumplir la misión. Y todos aquí somos parte de esto. Nadie está acá sin propósito. Y lo que debemos entender de lo que Jesús enseña a sus discípulos es tiempo de enfocarnos en la misión. Él nos prepara, Él nos guía, Él sabe quién es el enemigo. No se preocupen, Dios está con nosotros, ¿sí? No podemos parar. Es tiempo de cumplir la misión. Entonces vamos a orar a Dios, vamos a pedir a Dios que nos ayude con esto en esta mañana, que nos ayude a cumplir la misión que nos ha dado como iglesia acá en Caldas. Es importante que entendamos esto. Padre, te doy gracias por lo que nos has mostrado en esta mañana de tu palabra. Te doy gracias, Padre, porque número uno, no tienes que elegirnos nosotros para cumplir esta misión, pero tú quieres que nosotros como iglesia cumplamos la misión, que hagamos tu voluntad. Hay mucha gente allá afuera que está muriendo o yendo al infierno por toda la eternidad, al lago de fuego por toda la eternidad, Padre. Y acá está el centro de comando para cumplir la misión. Cada uno de nosotros es importante, sumamente importante para cumplir esta misión. Cada uno de nosotros somos necesarios. No hay acá nadie que deba estar calentando banca ni de nada. Todos somos necesarios para cumplir esta misión, que es alcanzar a nuestra Jerusalén, a Caldas, con el evangelio, que es alcanzar a Antioquia, a Medellín, a todo el mundo con el evangelio. Y tú puedes hacerlo desde acá, pero necesitamos obedecer. Padre, claramente llamaste a tus discípulos a que se prepararan y les dijiste cómo claramente aprendemos esto, Padre, hoy. Y ayúdanos a aplicar esto en nuestras vidas. Padre, a prepararnos, a ser prudentes, a ser sencillos. Padre, a entender que somos ovejas que te necesitan a ti. Padre, ayúdanos también a saber que no estamos solos en esta misión, sino que tú nos estás guiando en cada paso si te obedecemos a ti. Satanás va a tratar de destruir.
Satanás va a tratar de atacar. Lo ha hecho, lo seguirá haciendo y lo va a hacer hasta el día en que tú lo pongas finalmente en el lugar que él debe ir. Pero Padre, no debemos parar. Es tiempo de seguir. La gente necesita escuchar. Este centro de comando está acá, no por coincidencia, sino con el propósito de llevar el evangelio a todo el mundo. Padre, te doy gracias por todo esto. Te pido, Padre, en esta mañana que si hay alguien acá que todavía no ha confiado en Jesús para salvación, hoy es el día en el cual puede confiar. La Biblia claramente dice que tú, Jesús, viniste, que tú, Padre, diste a tu Hijo unigénito para morir en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, si hay alguien acá que todavía no ha creído, hoy es tiempo de la salvación. Hoy es tiempo de creer, Padre. Que después del servicio hable con el pastor Jason conmigo para que lo guiemos a la salvación, Padre, de acuerdo a tu palabra. Padre, también te pido que acá los que ya sabemos, los que somos creyentes, que hoy, en este momento, decidamos ser obedientes para cumplir esta misión en la cual nos has dado, nos has entregado, Padre. Eso es lo que pides de nosotros, fe y obediencia. Padre, te pido por favor que nos ayudes con esto. Todo te lo pido, Padre, y te lo agradezco. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.